Buenos días, hermanos. Qué importante es estar bien preparado, ¿verdad? Para todo lo que nos puede venir en la vida. Es muy importante estar preparados. Vamos a imaginar una situación. Tú imagínate que te estás preparando una oposición y llega la fecha en que tienes tu prueba. Llevas mucho tiempo esperando ese día, llega el día, seguramente madrugues porque no podrás dormir mucho de los nervios. Te preparas, te vistes elegante, coges tus cosas, tu mochila, tu bolso, lo que sea, coges tu estuche o tus bolígrafos, compruebas que funcionen bien para que no te dejen tirado a mitad del examen, te vas al lugar donde se realiza la prueba y ahora imagina que llegas allí y lo primero que te llama la atención es que el lugar es un polideportivo con una pista de atletismo. La gente que va a la prueba va con ropa deportiva, con zapatillas de deporte, ropa deportiva. Están allí realizando un buen calentamiento, algo que como fisio he de decir que es muy importante, lo siento, pero no me puedo... Pero, ¿qué es lo que estaría pasando ahí? Pues mira, lo más probable es que ese día lo que toque en las pruebas de la oposición que te estás preparando son las pruebas físicas, no las pruebas teóricas. Y dada tu falta de preparación, es muy difícil que con vaqueros y camisa vayas a correr bien los 1500 metros que puedes tener en ese día de la prueba, ¿verdad? Seguro que algunos de los que me estáis escuchando y os estáis preparando algún tipo de oposición, de examen, sabéis un poco que hay que ir preparados. Tú no puedes presentarte a un examen para ver cómo sale si lo que pretendes realmente es que te salga bien. Ya sea un examen para sacarte el carnet de conducir, ya sea un examen para sacarte un título de idiomas, ya sea una oposición de este tipo, la preparación es indispensable, es esencial. No vas a salir bien de esa prueba si no te has preparado para ella. Y en esta mañana este es el tema que quiero hablar con vosotros. Yo quiero hablar acerca de que en la Biblia somos llamados a estar preparados. Los creyentes tenemos que estar preparados. Lógicamente, ahora no estamos hablando de una oposición, pero tenemos que estar preparados y aplicarlo en nuestra vida. Voy a poner otra pequeña ilustración que a lo mejor se entiende un poco mejor. Los que somos padres desde hace poquito nos hemos dado cuenta ya, cuando tenemos niños pequeños, que salir de casa se convierte realmente en un ejercicio de prepararte para lo que pueda venir. Tienes que preparar pañales, tienes que preparar comida, tienes que preparar ropa de cambio, tienes que preparar juguetes, tienes que estar preparado, no sabes qué situación va a pasar, no sabes si el tiempo que tú tenías planificado se va a alargar y vas a necesitar algo de esto. En definitiva, tienes que prepararte para que sea cual sea la situación que viene, puedas estar preparado y listo para poder solucionarla. En este sentido es más en el que vamos a estar meditando en esta mañana, en este tipo de preparación, en estar preparados para afrontar las diferentes situaciones que vamos a tener cada uno de nosotros en nuestra vida. Porque aunque seas joven, te habrás dado cuenta ya de que en la vida, como se dice, vienen curvas. No todo sale como a nosotros nos gustaría, no todo sale como queremos. Y especialmente los creyentes tenemos un aviso en la palabra de Dios de que Satanás va a intentar ponernos una zancadilla para que caigamos. La Biblia nos advierte que somos su objetivo prioritario y por ello es por lo que tenemos que estar preparados. Así que el título de la predicación de hoy es Prepárate para la batalla. Prepárate para la batalla. Y el texto en el que nos vamos a fijar, y quiero que me acompañes, está en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, donde podemos ver, y la palabra de Dios nos enseña,
que tenemos una batalla y que estar preparados para ella. Y la primera enseñanza que vamos a ver en esta mañana, en los primeros 2 versículos, es cuál es la realidad y la naturaleza de esta batalla. La realidad y la naturaleza de esta batalla, versículos del 10 al 12 vamos a leer primeramente. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es lo primero que vamos a ver en esta mañana, este primer punto. Vamos a hacer 2. El primer punto es la realidad y la naturaleza de la batalla. Si os habéis dado cuenta en vuestra Biblia, en el capítulo 6, y en esta parte desde el versículo 10, si te das cuenta, estamos prácticamente al final de la carta de los Efesios. Después de esta última sección, ya lo único que resta es el saludo final o la despedida. Así que esta es una especie de última enseñanza, última exhortación. Pero como ya habéis escuchado muchas veces y se dice mucho que no por ser la última es la menos importante. En los 3 primeros capítulos de Efesios, Pablo lo que está haciendo es explicar en detalle quién es el creyente en Cristo. Y es más bien como una parte teórica del cristianismo. Podemos aprender muchas cosas en estos primeros 3 capítulos. Explica cuál era nuestra posición antes de conocer al Señor, explica cómo estábamos en el pecado y también luego nos explica la salvación que nos ha sido dada solo por la fe en Jesucristo. Él nos reconcilió con Dios pagando lo que debíamos en la cruz. Y después de esta explicación detallada de los primeros 3 capítulos van los otros 3, que son un poco la parte práctica. Ya no es solamente la explicación del creyente en Cristo, sino que en estos 3 podríamos decir que es el creyente en el mundo, cómo debe actuar el creyente en el mundo. Y para eso Pablo utiliza ejemplos muy prácticos. Pablo utiliza los ejemplos de cómo debe relacionarse un matrimonio, de cómo deben relacionarse los padres y los hijos, cómo deben relacionarse los siervos con sus amos, para enseñarnos al final, a todos nosotros, cómo debe ser nuestra actitud mientras estamos en el mundo, cómo nos debemos comportar. Y entonces, cuando llega al final de todo, estamos viendo que esto es ya lo último, la última enseñanza, Pablo no acaba ya con la despedida, sino que nos da una advertencia final. Y lo que quiere es sacar a la luz una realidad que todos y cada uno de nosotros vamos a experimentar en nuestras vidas. Así que, hermano, hermana que me estás escuchando, estas palabras que vamos a decir en esta mañana, estas palabras que están escritas aquí hace prácticamente 2000 años, son una verdad tan grande para ti hoy, 25 de junio de 2023, como lo eran para los creyentes de Éfeso en el año 61 aproximadamente después de Cristo. Porque la palabra de Dios tiene un mensaje vivo y es aplicable a tu vida. Esta realidad que Pablo aquí está mostrando y que con la cual nos quiere advertir, no es ni más ni menos que la lucha espiritual que existe también hoy en día con cada uno de nosotros. Pablo quiere advertirnos de que cuando nosotros intentemos poner en práctica eso que él desarrolla en el capítulo 4, 5 y 6 de Efesios, cuando nosotros intentemos comportarnos como Dios quiere que nos comportemos, va a haber uno que va a ponernos la zancadilla. Va a haber uno que va a intentar que caigamos. Un enemigo nuestro buscará constantemente que fallemos en nuestro deseo de obedecer al Señor. Y es por eso que Pablo lo que hace en este primer versículo que hemos leído es animarnos a que nos aferremos al Señor. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, es cierto que vamos a vivir cada uno de nosotros
Y mientras que estemos en este mundo, estaremos en una batalla espiritual. Pero nuestro gozo, confianza y esperanza debe ser sujetarnos, fortalecernos, confiar en aquel que ya venció a la muerte con su resurrección. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que igual que los hijos participaron de carne y sangre, está diciendo, igual que cada ser humano tiene una carne, una sangre y está experimentando en su cuerpo el pecado, también Cristo vino y se hizo un hombre, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo conquistó y venció para siempre al pecado y a la muerte y acabará definitivamente con Satanás algún día. Ahora, para nosotros, a día de hoy, la batalla continúa. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo va a vencer a Satanás, pero cada uno de nosotros en nuestro día a día tenemos que seguir luchando. ¿Y cómo seguimos luchando? No por nuestros propios medios ni nuestras propias fuerzas, sino, como dice aquí, con su armadura, fortalecidos en el Señor, por el poder de su fuerza. Ahora, vamos a analizar un poco mejor esta realidad y esta naturaleza de la batalla. Fijaos, vamos a leer otra vez el versículo 11 y el versículo 12. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas o los engaños del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fijaos bien en estos dos versículos, hay una palabra que se repite 6 veces. ¿Os habéis dado cuenta o no? La palabra que se repite 6 veces es contra. Y aquí lo que nos está hablando es cómo es la naturaleza de esa batalla que tenemos cada uno de nosotros. Esos 6 contra nos van a explicar y a decir, mira, la batalla es contra esto. Y lo que nos quiere decir, en resumen, esos 6 contras, es que esta batalla no tiene que ver con la esfera física material nuestra, sino que tiene que ver con la esfera espiritual. Pablo está diciendo, hermanos, vuestra verdadera batalla es contra el pecado y contra el señor del pecado, por así decirlo. El verdadero enemigo no es la carne y la sangre, es decir, no son las demás personas, no son tus demás compañeros, sino que viene de Satanás y sus demonios. Y ahora hemos comenzado diciendo que debemos estar preparados para esta batalla. Y sabéis, una de las mejores formas de prepararse para una batalla o un enfrentamiento es analizar a nuestro enemigo, a nuestro adversario. Tenemos que saber a quién nos enfrentamos, comprender un poco cuáles son sus métodos para engañarnos, para intentar de esa forma estar alerta. Así que vamos a ver algunos de esos métodos que Satanás tiene para engañarnos y que, según la palabra de Dios, podemos verlo. No serán todos los métodos que Satanás tiene, pero algunos de ellos. Fijaos, uno de los métodos que Satanás tiene para engañarnos es mezclar algo de verdad con mentira. Esto es algo que utilizó en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 vemos que Adán y Eva están en el Edén y una serpiente, nos dice el texto, que se acerca a Eva y les dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto. ¿Sabéis? Es un cambio muy sutil, pero es un engaño. Cuidado con esto, porque es una de las formas con las que más podemos caer. Es un mensaje tan parecido, nos suena tan familiar, simplemente cambia una sola palabra. No nos damos cuenta de que ese mensaje contiene un error, porque Dios no les había dicho que no podían comer de ningún árbol del huerto,
De hecho, dijo, podéis comer de todos los árboles del huerto, excepto de ese. Así que una de las cosas que Satanás intentará hacer es mezclar la verdad con la mentira. Otra cosa que vemos en las Escrituras que puede hacer Satanás es citar erróneamente las Escrituras para que digan lo que no dicen. Esto fue lo que Satanás hizo cuando tentó al Señor en el desierto. En Mateo 4:6, por ejemplo, dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo que está haciendo aquí es utilizar un versículo, citarlo literalmente, pero descontextualizado de la enseñanza, para que la palabra de Dios apoye tu pensamiento y acabe diciendo lo que realmente no dice. Este también es un peligro muy grande que ha llevado a muchos a enseñar verdaderas mentiras, y lo peor de todo es que utilizan la Biblia para justificarlas. Cuidado con esto, porque realmente la palabra de Dios nos dice que aquellos que hacen eso no están siendo mensajeros fieles. Otra cosa que puede hacer Satanás para intentar engañarnos, disfrazarse de ángel de luz, o quizá en nuestros días introducir personas disfrazadas, o como dice la palabra de Dios, lobos disfrazados de ovejas. En 2 Corintios, capítulo 11, 13, capítulo 11, versículo 13, dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Cuidado, porque habrá personas que a veces intenten engañarnos disfrazándose de gente, como dice Pablo también a Timoteo, con apariencia de piedad. Cuidado con los que tienen apariencia de piedad, pero que realmente sus vidas no son de esa forma, porque son falsos maestros. Otra cosa que Satanás intentará hacer es usurpar el lugar de Dios. Esta es otra de las advertencias que tenemos. Otro texto en 2 de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual, Satanás, está hablando de Satanás, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Intentará ocupar su lugar. Otra de las cosas que puede hacer es prometer al ser humano, al hombre, que por medio de él obtendrá todo lo que necesita. Hacer pensar a la persona que todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice Dios, da igual. Que si confía en él, porque la palabra de Dios también nos dice que Satanás es el rey de este mundo, conseguirá todo lo que necesita. Esto también lo intentó hacer Satanás con Jesús en la tentación. En Lucas 4, 6 a 7 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Estas son algunas de las características que podemos analizar de ese enemigo que tenemos. Pero no son las únicas, porque también vemos que él es el que estorba y obstaculiza a los siervos de Dios. Vemos que él es el que entorpece la propagación del Evangelio. Vemos que tiende trampas a los hijos de Dios. Vemos que mantiene al mundo sometido a su poder y al pecado. Y muchas más cosas. Y ahora puede que, llegados a este punto, alguno esté pensando, bueno, vale. Pero esto realmente a mí, ¿para qué me sirve? Esto ¿para qué me sirve a mí? Bien, vamos a volver un segundo, a la ilustración que hemos puesto al principio. Vamos a volver a esa preparación para las oposiciones o las pruebas. Para prepararte bien para las pruebas, debes conocer cuáles son las pruebas que te van a pasar. Imagínate, ¿de qué te serviría estar un año preparándote y entrenando una carrera a pie si luego el día de la prueba te van a pedir una prueba de natación?
¿De qué te sirve hacer 5 cursos intensivos de alemán si tú te estás preparando una prueba de acceso al inglés? Estamos llamados a luchar una batalla, a conocer cuál es nuestro enemigo y en qué áreas nos va a atacar. Y si os habéis fijado en todo lo que he ido diciendo, hay algo en común en todas estas áreas de ataque. Y es que Satanás va a atacar a los cimientos. ¿Y cuáles son los cimientos del cristianismo? Satanás va a atacar a la palabra de Dios y a Jesucristo. Utilizará todo su poder para hacernos dudar de que la palabra de Dios es la verdad, de que lo que dice es la verdad. Incluso intentará introducir falsas doctrinas, falsos maestros y torcer la palabra de Dios para que parezca que está diciendo lo que dice, pero cambiándola. Y sobre todo también atacará la deidad de Cristo, atacará la suficiencia de la obra de la cruz de Cristo, para que la gente piense que no es suficiente, que hay que hacer algo más. Así que mantengámonos firmes en esos cimientos. Si quieres prepararte contra este enemigo, lee constantemente la Biblia. Pero no solo léela, sino medita en ella. Pasa tiempo en ella, que se convierta en parte de ti. Conoce más a Jesús. Conoce qué es lo que ha hecho por ti. Conoce más el Evangelio. Porque cuanto mejor cimentados estemos en Dios, más podremos resistir estos ataques. Ahora, hermanos, tenemos que tener en cuenta una cosa en todo momento. Y es que no somos nosotros, no son nuestras fuerzas las que van a poder hacer que esta batalla, que en esta batalla salgamos victoriosos, sino que es por estar junto al Señor que podremos resistirla. En el versículo 10 lo hemos leído: fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y en el poder de quién? De su fuerza. Es Él. Y antes de seguir al siguiente punto, quiero puntualizar una cosa. Y es que creo que en el contexto en el que estamos hoy en día, 2023, es importante. No nos equivoquemos. Esto que estamos hablando existe. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque estamos en una época en la cual creo que uno de los éxitos más grandes de Satanás es pasar desapercibido. Es que hay muchas personas que piensan que la esfera espiritual es un cuento. Que la gente piensa que eso no es así, que no existe nada más de lo palpable. Fijaos una cosa, Pablo aquí está escribiendo su carta a personas que venían del paganismo, eran paganos. La ciudad de Éfeso tenía un lugar muy importante, un gran templo, una de las maravillas del mundo antiguo. Ese se llamaba el templo de Diana, Diana de los Efesios. En aquel tiempo, estas personas, lo más probable es que muchos de ellos vinieran de esas creencias paganas. Y en medio de esas creencias paganas existía mucha creencia acerca de los sacrificios, los rituales a espíritus malignos. ¿Sabéis? Si Pablo no creyera en la realidad de esto, esta sería la oportunidad perfecta para acabar con esa falsa creencia de que este tipo de seres espirituales eran simplemente un cuento. Pero no hace eso, sino que Pablo enfatiza la influencia que pueden tener en nuestras vidas de igual modo que lo hacen otros escritores de la Biblia. En Primera de Pedro, capítulo 5, vemos que Pedro, el apóstol Pedro, dice que tenemos un adversario, y ese adversario, ¿cómo es? Como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que cuidado, porque es una esfera real y es una batalla real. Y es una batalla contra un enemigo muy poderoso. Un enemigo que lo único y su único propósito es lanzar a todas las personas que pueda, sobre todo a los que pertenecen al pueblo de Dios, al infierno. Así que, como hemos dicho en este primer punto, tenemos que estar preparados para la batalla. Una batalla real y una batalla de naturaleza
espiritual contra un enemigo muy poderoso. Y para ello somos llamados, aquí y en otros textos de la Biblia, a estar firmes, confiados y, como dice el texto, vestidos del equipamiento adecuado. Y esto es el segundo punto que quiero tratar con vosotros. ¿Cuál es el equipamiento para la batalla? Acompáñame, versículo 13 al 17. Ahí vamos a ver cuál es el equipamiento que tenemos que ponernos para esta batalla. Efesios 6, 13 al 17 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quizás una de las cosas que más pueden marcar la diferencia en una batalla es la calidad del equipamiento que cada uno lleve. Piensa por un momento una batalla en la cual enfrentemos a personas con el equipamiento del siglo I, del siglo II, de la Edad Media, y que se estén enfrentando a personas con el equipamiento y la tecnología actual de nuestros días. Sería quizá un poco desequilibrado. Es decir, cuando estamos hablando de una batalla, el equipamiento, en este sentido, sí que importa. Y es por eso que Pablo utiliza la imagen de algo que ellos tenían muy cercano a ellos para poner un símil, una analogía, una ilustración de cómo debería ser el equipamiento de un cristiano. Y lo que hace es compararlo con los soldados romanos. En esa época, el equipamiento que estaba en vanguardia era el equipamiento de los soldados romanos. Así que vemos que él utiliza este símil para explicarnos cómo debe ser nuestra vestimenta para prepararnos para esa batalla espiritual. Pero antes de entrar en cada una de las partes, fíjate en un detalle, porque las palabras y la forma de expresar las cosas importan. Y Pablo enfatiza una idea 3 veces, y es estar firmes. Estar firmes lo ha repetido en los versículos que hemos leído 3 veces. En el versículo 11, en el versículo 13 y en el versículo 14. Y esa frase cada vez que aparece está relacionada con la armadura de Dios. Estar firmes con la armadura de Dios. Es la armadura de Dios la que nos hará estar firmes y poder hacer frente a las asechanzas del diablo. ¿Y en qué consiste esta armadura? Pues mira, fíjate qué curioso. Igual que antes hemos dicho que había, para que te recuerdes, esto te puede ayudar a recordar. Hemos visto antes que había 6 contras, pues ahora hay 6 equipamientos. Los 6 equipamientos que vemos aquí son el cinturón o el cinto de la verdad. Y el cinturón puede ser que parezca un elemento bastante pobre, pero tenía una importancia muy grande, porque en esa época ellos vestían con túnica. Las túnicas son muy anchas, no están ceñidas. Y el cinto lo que hacía era ceñir toda esa ropa para que no tuvieran ningún obstáculo a la hora de moverse y que su vestimenta no fuera un peligro a la hora de la batalla. Y de esta misma forma, igual que ese cinto era primordial, la verdad también debe ser una característica primordial, esencial en la vida del cristiano. La idea es tener un compromiso con la sinceridad. Y es un gran contraste con lo que Pablo va desarrollando en la carta, porque Pablo explica que aquellos que no tienen a Cristo, ¿cuál es su característica principal? Que están llenos de engaño y de hipocresía, de mentira. Así que en contraste con los que no tienen a Cristo, que están llenos de engaño, el cristiano
debe caracterizarse por la sinceridad, por la verdad. Y cuidado, no estamos diciendo aquí en ningún momento, y no dice el texto, que no puede de ninguna forma un cristiano caer en la mentira. Claro que podemos caer, porque no somos perfectos y estamos en la batalla. Pero no vivimos con una vida caracterizada por la mentira, sino caracterizada por la búsqueda de la sinceridad, de la honestidad y de la verdad. El siguiente elemento es la coraza de la justicia. Quizás, si nosotros pensamos en una armadura, es uno de los elementos más importantes, la coraza, porque protege nuestros órganos vitales, nuestro corazón, nuestro abdomen, nuestro pulmón. Todos consideramos que esto es importante, ¿verdad? Pues de igual modo la justicia de Dios, que no nuestra justicia, vamos a aclararlo, no es nuestra justicia, es la justicia de Dios la que nos va a proteger contra los ataques de Satanás. Es la justicia que Jesucristo nos da por medio de su sacrificio la que nos ayudará a vencer, la que vencerá por nosotros. A medida que los creyentes busquemos ser fieles y obedientes a la palabra de Dios, seguir a Cristo, estaremos protegidos con la justicia de Dios para que nos proteja contra los ataques de Satanás también. Lo tercero que vemos es el calzado del Evangelio de la paz. El calzado romano, he estado leyendo, Josefo lo cita también, era característico de la época porque eran una especie de botas que tenían unos clavos que permitían que los soldados se agarraran bastante bien, fuera cual fuera el terreno por el cual tenían que andar. Ese tipo de calzado les hacía avanzar con mucha rapidez y de hecho a veces cogían a sus enemigos de imprevisto porque pensaban que iban a tardar más de lo que realmente tardaban en llegar. El Evangelio, aquí esto está comparado con el Evangelio es la mejor noticia que puedes recibir y que puede recibir la humanidad. Es la noticia de que Cristo nos ha reconciliado con Dios y nos ha dado salvación por la gracia de Dios, solo por la fe en Él. Y eso nos hace saber que estamos en paz con Dios. Esa paz con Dios nos debe dar confianza, fortaleza, para poder avanzar firmes y seguros en nuestra vida. El siguiente elemento es el escudo de la fe. El escudo romano era un escudo grande y era un escudo capaz de cubrir el cuerpo completo del soldado. Y esto les daba una confianza muy grande a los soldados para poder avanzar sin miedo a ir al peligro, porque sabían que si les atacaban, si les lanzaban algo, ahí estaba el escudo y cubría todo su cuerpo. Seguían avanzando y les daba igual lo que les lanzaran. Este tipo de confianza es lo que se compara aquí con la fe en Jesucristo. Nuestra fe nos permite continuar en esa batalla confiando en las palabras y las promesas de Dios. Y esta fe es totalmente necesaria. Fíjate que en esta parte es en la única que se hace una aclaración de para qué sirve. Si lees en la parte del escudo, dice que de fuego del escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es necesaria para protegernos ante los ataques del diablo. Y aquí Pablo habla de cómo esas tentaciones que nos lanza Satanás son como flechas incendiarias con las que seremos capaces de combatirlas confiando y teniendo fe en las palabras y las promesas de Dios. Los dos últimos son el yelmo, es el casco de la salvación, proteger la cabeza, no hace falta mucha explicación, creo que la cabeza es importante para todos, nadie quiere perder la cabeza y creo que es uno de los objetivos principales en una batalla, pero hay que aclarar una cosa y es que aquí Pablo está hablándole a creyentes. O sea, no está diciendo que tenían que ser salvos,
porque ya lo eran. No se refiere a recibir la salvación, sino a mantener el gozo que nos da la seguridad de saber que ya somos salvos. Y Satanás intentará quitarnos ese gozo. Satanás intentará minar nuestra mente, nuestro corazón, para que pensemos que ha sido capaz de alguna forma de quitarnos ese bien tan preciado que tenemos en la salvación. Pero no, la Biblia nos enseña que la salvación está protegida y que Él de ningún modo podrá quitárnosla, pero intentará sembrar dudas y sentimientos de inseguridad en nosotros. Así que por eso Pablo dice, cíñete el yelmo de la salvación, el gozo de la salvación, de que eres salvo. Y el Espíritu y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el último elemento, es el único elemento ofensivo que podemos ver aquí. Es la única arma necesaria para nosotros. Es solo a través de las Escrituras que Dios actuará en nosotros para contrarrestar los ataques del diablo. Estos son los 6 elementos de la armadura de Dios. Y tienen algo en común cada uno de ellos. Y en conjunto, mejor dicho. Y es que todos estos elementos, si los analizas, la verdad, la justicia, la fe, la paz, el Evangelio de la paz, la salvación y la palabra de Dios, primero deben ser parte de nuestra vida. Todos estos elementos primero tienen que entrar en nuestro corazón, transformar nuestro corazón, ser una realidad en nosotros, cambiarnos por completo. Y es entonces cuando después Dios los utilizará para armarnos y prepararnos en esta batalla. Están muy de moda actualmente las películas de superhéroes. Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Yo creo que cada mes sale una película de un superhéroe diferente. De hecho, hay algunos superhéroes que son un poco absurdos. O sea, hay un superhéroe, hace poco ha salido una película de un superhéroe que su superpoder es hacerse como una hormiga. Dicen que las hormigas tienen mucha fuerza proporcionalmente, entonces pues tiene la fuerza, se hace pequeño. Bueno, no sé si alguna vez te han preguntado a ti o te han hecho esa pregunta o algún juego de plantearte, bueno, si tú pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Superfuerza, supervelocidad, superinteligencia, no sé, aquí cada uno podríamos hablar luego después. Y la verdad es que suena bien. Imagínate que por un momento fuera algo real, se pudiera hacer una realidad. Yo tengo superfuerza, superpoder, superinteligencia. Bueno, pues sea lo que estés pensando y sea cual sea el superpoder que tú elegirías, que sepas que no te serviría de nada contra el enemigo que tenemos en la realidad. Da igual cuán inteligente seas, da igual cuán fuerte seas, no vas a tener ni vas a poder vencer a la muerte. No podremos vencer al pecado por nuestros propios medios. Por muy superhéroes que seamos, nunca podríamos hacerlo porque es solo Cristo el que lo puede hacer. Así que qué importante es, ¿verdad?, estar preparados. Y ahora que ya sabemos que la batalla es una realidad, cuál es la naturaleza y también sabemos cómo combatirlo, confiando y estando firmes en el Señor, ahora quiero concluir lanzándote unas preguntas que de verdad quiero que te plantees. Y las preguntas son, ¿tú estás preparado para esta batalla? ¿Tú vives tu vida cristiana sabiendo que esto es una realidad? ¿Está tu confianza y tu fortaleza en el Señor y en su palabra? ¿Realmente buscas cada día pasar tiempo meditando, leyendo la palabra de Dios, orando y teniendo una relación con Él? ¿Está presente Dios en cada una de las cosas que haces o no lo está? Es decir, si tú analizas tu día a día, ¿crees que puedes decir que cada cosa que haces las haces como un cristiano y para eso eso que realizas es para adorar a Dios? Hemos cantado una canción que dice: yo quiero verte
conocerte, amarte, seguirte, oírte y sentirte. ¿Eso lo has cantado tú? Lo has cantado, ¿no? ¿Es eso verdad? ¿Es eso verdad? ¿Vives realmente con esa realidad o lo has cantado porque la hemos pedido? No. Tenemos que buscar una vida que no se limite a 15 minutos de devocional. Mira, si piensas que la vida cristiana son tomar 15 minutos por la mañana, leer la Biblia, hacer tu devocional con un café y ya luego me olvido, te estás equivocando. Eso no es ser cristiano de verdad. Lo siento si ese es el concepto que tú tenías, pero no es así. Ser cristiano de verdad significa que tu relación con Dios estará presente en cada una de las cosas que hagas. Dios lo va a impregnar absolutamente todo. Tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Siempre estará todo influenciado por tu fe. Dios no pide 15 minutos al día. Esto no es como el que le gusta, ahora está de moda meditar, muy de moda. Yo tengo amigos que son completamente ateos y meditan. Yo tengo una conversación pendiente con ellos para que me expliquen un poco esto. Porque son ateos y meditan. Y les gusta meditar, se sienten genial. 15 minutos de meditación al día por la mañana temprano y ya luego a vivir. No, eso no es ser cristiano, si es lo que haces tú. Dios quiere estar en cada área de nuestras vidas, en cada momento de nuestro día a día. Esa es la forma que tenemos realmente de poder estar preparados para afrontar los ataques del enemigo, porque el enemigo nos va a atacar no cuando estemos en esos 15 minutos de reflexión, sino cuando estés despistado, cuando estés en otras cosas. Ahí es donde el enemigo va a atacar, cuando no te lo esperas. Y ahora quiero hacer un llamado para, si hay alguna persona aquí en esta mañana o alguien que me está escuchando, que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y no importa si es la primera vez que lo escucha o si lleva 20 años escuchándolo, da igual. La pregunta es, ¿a qué esperas para prepararte? Y ahora ya, en tu caso, no me estoy refiriendo a una batalla espiritual, que también la vas a tener, porque la palabra de Dios dice que si Dios no es tu Señor, Satanás es tu Señor. Pero me refiero a qué esperas para prepararte, porque algún día vas a estar delante de Dios. Y esa es una realidad que ninguno va a poder evitar. En algún momento vamos a estar presente y presentarnos delante del Señor. ¿Y tú crees que es buena idea presentarte sin prepararte? ¿Crees que es buena idea presentarte ante Dios habiendo rechazado la obra de Cristo en la cruz? Cristo vino a salvarte, a reconciliarte con Dios, a lo que hemos dicho, darnos el Evangelio de la paz. Y quiero que te quedes con unos versículos, que son los últimos que vamos a leer, y me gustaría que los leyeras conmigo. Efesios 2, 1 al 5. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí está Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ese creo que es uno de los peros más grandes que hay en la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Señor y Padre, te damos las gracias por esta bendición, este tiempo que hemos podido estar meditando en tu palabra. Ayúdanos a ser conscientes de esta realidad espiritual.
Ayúdanos a poder prepararnos para esta batalla, Señor. Ayúdanos y fortalécenos porque sabemos que no es por nuestras fuerzas. Señor, te pedimos que nos ayudes porque nosotros no podemos. Nosotros caemos constantemente en esos ataques que Satanás nos hace, Señor. Te pedimos que podamos estar firmes en tu palabra, firmes en la obra de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, quita aquello que estorba en nosotros y si en esta mañana has hablado en nuestros corazones alguna cosa que tengamos que cambiar, ayúdanos a cambiarla, Señor, para poder hacer que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Si hay alguna persona que no te conoce, Señor, que pueda prepararse, Señor, que acepte ese sacrificio, que realmente se entregue a ti, que deje de luchar y entienda que solamente hay esperanza en Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo, bendícenos y también te pedimos por el culto de esta tarde que tú puedas traer a las personas a este lugar para escuchar tu evangelio. En nombre de Cristo Jesús, amén.